La ciudad y el automóvil es una muestra de fotos de dos iconos urbanos y se puede ver en el Colegio de Arquitectos de Rafaela. Segunda parte de la construcción natural El Aloncito. Continuamos nuestro recorrido por las exóticas fachadas masónicas de Zenón Pereira. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Geotecnia, ingeniería y construcción. Pilotaje e ingeniería estructural. Primera Junta 332, Rafaela. La Opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 5, Rafaela. La ciudad y el automóvil es una muestra de fotos de dos iconos urbanos. Y se puede ver en el Colegio de Arquitectos de Rafaela. Bueno, la idea de la muestra es un poco plasmar en imágenes a los dos grandes protagonistas del siglo. Más que del siglo, de la situación urbana, que es la arquitectura y el automóvil. Y obviamente haciendo un recorrido por las distintas etapas del siglo pasado. La muestra está habilitada desde el jueves 2 de junio y hasta el próximo jueves 9. Se puede visitar por la mañana de 8 a 12 y está abierta en nuestra sede, que es el Colegio de Arquitectos, el Distrito 5 de la ciudad de Rafaela, que está el 9 de julio 235. Está abierta para todo público y por supuesto está todo el mundo invitado. Nosotros como profesionales tenemos una postura bien firme, concreta con respecto a las evoluciones paralelas, ¿no? Como Fernando dijo, de que el auto y la arquitectura son dos elementos muy importantes del espacio urbano, producen una evolución. Nosotros medianamente tenemos claro de que hay tecnologías distintas, procesos constructivos distintos, mano de obra distinta, una más capacitada, otra quizás no tan capacitada, que hace de que por ahí se produzcan disociaciones en la evolución en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente fue una de las cosas que lo tomo como una anécdota personal, de que en muchísimos casos, hasta en reuniones de café o un grupo de amigos, se discutió el tema de que el auto en determinado momento evolucionó más que la arquitectura o viceversa, ¿no? Un poco el objetivo de esta muestra fue también eso, es decir, mostrar dos elementos muy fuertes en el espacio urbano. Hoy es un problema el auto dentro de la ciudad, que es uno de los grandes desafíos que tiene la planificación urbana para los próximos años. ¿Qué se va a hacer con la cantidad de vehículos?
No sé exactamente, no tengo el dato exactamente, pero es muy alto el número de vehículos por habitante. Entonces eso hace de que de alguna manera se deba es decir, son dos actores principalísimos, ¿no? Los primeros autos eran adquiridos por una clase social que vivía en grandes mansiones o grandes casonas, ¿no es cierto?, en donde no estaba contemplado, ¿no es cierto?, la presencia del automóvil. Algunas tuvieron que adaptarlo y de a poco el automóvil fue, con su diseño, ¿no es cierto?, dejando de ser simplemente una máquina que tenía un fin, un objetivo que era trasladar a la gente, y empezó a ser un objeto de valor, empezó a ser un artefacto importante, probablemente el artefacto más importante que haya tenido el siglo pasado y probablemente este. Y empezó haciéndose un lugar, y ya ciertas arquitecturas tuvieron que contemplar su presencia, o sea, la aparición de garages colectivos, inclusive el garage en la fachada de la casa, no el garage en un lugar oculto en el fondo de la casa, ¿no es cierto? O sea, ya empieza a tener un protagonismo cada vez más fuerte y más importante en el diseño y la concepción de la vivienda. Irrumpe en el diseño del mundo, ¿no es cierto? De pronto, no te olvides que la arquitectura tiene tantos años como la humanidad y el automóvil empieza a principios del siglo pasado. Y se empieza a masificar y a crecer muy rápidamente y empieza a ser una necesidad, ya primero era una opción, ¿no es cierto? Y después empieza a ser una necesidad, como una necesidad en la que tiene tanta necesidad una familia de tener una casa como la de tener un auto. En Las Orquídeas, Misiones, llueve más de 100 días al año. Nos fuimos allá para hacer el desafío del clima. Nuevo Duralba Frentes y Muros es una pintura con una fórmula súper elástica y esto hace que acompañe los movimientos naturales de las paredes, logrando impermeabilizarlas y protegerlas por mucho más tiempo. Imagínate cómo va a proteger tu propia casa. Maderal. Placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal, hecho en Rafaela. Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe. Cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Sandra Peralta es profesional de la construcción y decidió edificar por su cuenta y con los medios a su alcance una vivienda tipo de técnica constructiva natural. Estamos ahora ubicados en lo que es el Salón de Usos Múltiples, porque es un multiespacio de 8 metros por 8 metros que nos da un total de 64 metros cuadrados. Tuvo un planteo básico de un lucernario central, que es este donde estamos ubicados ahora. Esto nos permite tener el mayor aprovechamiento de luz natural. Eso, si bien ahora hemos prendido las luces para que se puedan apreciar otras cosas, el hecho es de que en pleno verano, hasta que no se esconde el último rayo del sol, las luces en la casa no se prenden. Hay un gasto muy básico de energía eléctrica, justamente por esa cuestión de que está iluminado.
Hoy en día, digamos, esto soportó todas las tormentas más fuertes que hemos recibido en los últimos tiempos. Acá tiene una entrada de aire por cualquiera de las cuatro caras, es un cuadrado perfecto de 3x3, y arriba tiene una estructura sencilla de palos de álamo que la construyó el mismo quinchero que vino a armar la estructura general. Y sí, después se trabajó con vidrios laminados sobre una estructura de hierro que la incorporamos a la de palos porque era muy frágil. Le faltaría resolver el tema de la iluminación en el verano, porque si bien es beneficioso porque nos permite aprovechar todas las horas del día, por otro lado, en la plena luz del mediodía hasta las 2 de la tarde, el sol es demasiado fuerte. Entonces, para bajar un poco esa luminosidad, se tiene pensado hacer una especie de cerramiento portátil. Hay un sistema que se va a incorporar ya también en esta casa para el verano que viene, que va a ser un aire acondicionado natural. Se utilizan unas pantallitas solares y unos motorcitos de las PC de escritorio viejas que estén en desuso. Entonces son bocas de PVC que van a la altura del terreno natural, al lado de afuera sería, y se arma una serpentina con PVC que se entierra 1,80 m bajo la tierra. Entonces vos tenés la boca de aire, son pantallitas chiquitas, eso le da energía al motorcito, el motorcito hace entrar el aire de afuera para dentro de la serpentina que está enterrada allá abajo, y devuelve en cualquier hueco de la casa que vayas armando huecos, vas perforando la pared y vas reciclando, digamos, la temperatura de la tierra. Esa temperatura de la tierra puede ser en los dos casos, tanto en el invierno como en el verano. La temperatura de tierra abajo siempre son 18 grados. Y en esta misma dirección, esto es en el verano. En el invierno se va a colocar un colector solar en el techo, y la idea es que esa agua caliente sirva para tirar el calorcito que se está perdiendo ahora, digamos, porque el calor, como tiende a subir, y esta es una nave central que tiene como 5,40 metros en la parte más alta, el calor que genera tanto la estufa como el otro que se puede generar acá, se termina perdiendo son detalles constructivos que hay que terminar de resolver todavía. Si yo no hubiese hecho este lucernario que pasa más tanto el frío como el calor, la diferencia de temperatura de una construcción natural es de alrededor de los 15 grados de diferencia entre el afuera y el adentro de cualquier construcción. De hecho, por ejemplo, entre este gran ambiente y el dormitorio, que ya no tiene este lucernario, es impresionante. En 5 minutos tenés calentito un cuarto, y es un cuarto que tiene 7 metros por 5,40, con lo cual es un espacio grande. Como no tiene otra escape de fuga de frío ni de calor, lo conserva muy bien. Con respecto a las instalaciones de la vivienda, todo lo que sea electricidad, agua fría, agua caliente y gas, es exactamente lo mismo que la construcción tradicional. Sí me dio mucha risa porque los plomeros no querían saber nada con instalar agua en la pared de barro. Entonces dieron vuelta, bueno, pero al final hay una parte que tuvieron que construir, que hubo que traer el agua hasta la canilla de la cocina, y fue casi 1,5 metros que tuvieron que agarrar una moladora y cortar la pared porque se hace tan duro el barro que la tuvieron que cortar con la moladora. Ellos pensaban, y los electricistas también, que venían con un cúter y cortaban el barro. No hubo forma porque el barro se pone muy duro. Entonces, como es muy resistente, se corta como en cualquier pared con la moladora. Son paredes de casi 48 centímetros, hasta 50 en algunos lugares de la casa. Esto nos da, además de la termicidad y la cuestión de los sonidos, porque también si vos te pones acá y te pones a hablar del otro lado o hablas en el dormitorio, no se escucha, porque hay mucha amortiguación acústica. Acá puede vivir una persona que sea asmática, una persona que tenga problemas de alergia, porque es mucho más sano. No hay humedad, que sí hay humedad en cualquier casa que tenga las paredes selladas con el cemento, pintados con todos los productos que hay, impermeabilizantes y todo eso, lo que hace es no respiran las paredes. En cambio, estas paredes son paredes que respiran. Y
Y este rincón, digamos, lo único que tenía, esto se construyó sí de material, esto es una losita de hormigón y toda la tronera está hecha con ladrillos comunes y mezcla común. Ahí se colocó un parabrisas de un Torino, tiene una forma curva, por supuesto, la idea era de que quedó como vidrio fijo, que se pudiera ver el horno de barro que está en el fondo de la casa. Todavía falta construir obviamente las galerías acá, que van a ser un espacio también de protección de nuestras paredes. Y acá no había mucha estructura para armar porque quedaba el palo estructural de la punta, el otro palo estructural, entonces para sujetar ese parabrisas y que se quedara quieto, le tendimos unos alambres finitos de atar nada más. Una vez que el barro seca y pegamos el parabrisas, le pusimos barro en todo su contorno, el barro va secando diariamente, depende de la época del año, pero no demora más que una semana como máximo. Una vez que secó perfectamente, se cortaron los alambres y ya no se ven, por supuesto, porque después se termina con el revoque tradicional, ese del que hablábamos antes. Y obviamente se transformó en un lugarcito cálido porque tiene varias formas así redondeadas que le da también otra calidad a la cuestión. Cualquiera lo puede hacer, es súper sencillo y podríamos explicarle, la gente tiene que tocarlo con las manos, eso no se puede usar guantes porque vos te das cuenta de la plasticidad de la arcilla y cómo cuando la tirás cómo pega y eso con la práctica. De un año habrá sido la construcción básica de toda la estructura como para ir a vivir. Me gustaría que quede claro que no está pensado, digamos, como una cuestión de modernidad ni de esnovismo, por el contrario, esto nace, digamos, de mirar un poco la necesidad y la propia, la de mi familia también, que no estaba en condiciones a lo mejor de afrontar una construcción tradicional hoy en día, techo de chapas, prolijo, con su cielo raso, sus paredes de ladrillo, sus contrapisos y revestimientos. Una casa tipo, estamos hablando de que el costo real está alrededor de los $1000, que multipliquemos por una casa básica de 60 metros cuadrados, que son 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, pasillo. Estamos hablando de $60.000, que es mucho dinero para una familia, y la oposición, digamos, en el caso esta de barro, hemos sacado costos alrededor de 135 metros contra los 1000 que nos cuesta en dólares. Entonces el tema del acceso a la tierra y el acceso a la vivienda es una de las materias pendientes, creo yo. La cuestión legislativa en todo el país ya está habilitado en todo el territorio nacional y hay algunos municipios como Bahía Blanca, Coronel Suárez, La Pampa, se me escapa alguno seguramente, Mar del Plata y otras localidades que ahora no recuerdo, donde ya los concejales ya han estado trabajando sobre el tema y ya tienen legislación vigente para la construcción natural. Entonces esa es una de las cosas que van a permitir que la gente pueda, con mucho menos dinero, construir su propia vivienda. Y además, con la importancia que toda la familia pueda participar de esa construcción y que no necesiten tener que buscar todos los recursos afuera. Profesionales, gobiernos, ciudadanos y medio ambiente pueden complementarse para que la bioconstrucción se presente como una alternativa económica y confiable de la solución habitacional. Municipalidad de Rafaela. Senador provincial Alcides Calvo. Arreglo de libros, tesis, encuadernación artesanal. Ana Bolena, encuadernaciones.
Visita el Distrito Histórico Masón. Zenón Pereira, Comuna. Continuamos nuestro recorrido por las exóticas fachadas masónicas de Zenón Pereira. Todas estas propiedades que pertenecieron a la familia Zurbriggen son de la década del 20. Aquí el techo no fue originalmente hecho de esa forma, fue una modificación posterior que se hizo en techo almenado. Y podemos ver en la parte superior un triángulo con el ojo de buey, que sería el sol, con las 3 líneas que bajan protegiendo a la gente que vive dentro de esta vivienda. En el interior, esta fue visitada por masones que dijeron que sus pisos y la escalera tienen simbología masónica. Probablemente la escalera, que es en espiral, sea similar a la espiral de Finovachi. Esta casa fue construida en el año 1933, perteneció a Narciso Abbiate. Abbiate fue en varias oportunidades presidente comunal y integrante de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. En la entrada podemos ver las 2 columnas con el círculo, o sea, la dualidad de la vida. Significan también las columnas, aparte de ser las columnas que sostienen al mundo, significan la dualidad, el bien y el mal, el día y la noche, la luz y la oscuridad, el hombre y la mujer. En el centro tenemos una antorcha sumeria. Los sumerios usaban este tipo de simbología 1300 años antes de Cristo. En las ventanas podemos otra vez ver, en este caso son 3, los dibujitos del borde de las ventanas. En cada borde de las ventanas debajo tenemos 3 triángulos insertos uno dentro del otro. Los pergaminos que tienen que ser llenados con las virtudes de las personas que habitan en esta casa, y en la punta, o sea, en la parte superior, otra vez las 2 columnas que sostienen al mundo y el orbe, y los 12 triángulos que están debajo son los 12 signos del zodíaco. Los rombos, habría que medirlos si son rombos perfectos. Rombos perfectos se llaman aquellos a que si los dividimos por la mitad formamos dos triángulos equiláteros. Si ese rombo dividido en 2 triángulos equiláteros los superponemos, nos da el hexagrama, que comúnmente conocemos como la estrella de David, que simbolizan la unión del hombre y la mujer. El hexagrama es otro símbolo de la masonería. Esta casa también perteneció a un integrante de la familia Zurbriggen. El año exacto de construcción no lo sé, pero es en los años 20, entre el 20 y el 25. Lo que podemos ver es el pórtico de entrada, que simboliza el pórtico de Salomón, del templo de Salomón. Arriba podemos ver el compás, la escuadra y la regla. Y en el centro el ojo que todo lo ve. Todo esto es dicho por el historiador masón. El ojo tiene 3, otra vez los triangulitos, 3. Debajo de la regla, en la ventana que está en la parte superior, en el primer piso, vemos una piedra distinta en el centro, distinta a todas las demás. Puede significar, como lo de abajo significa el templo de Salomón, lo de arriba es el sarcófago de Hiram, que fue el arquitecto del templo del rey Salomón. Tiene 2 murales, es la única casa que tiene murales externos. Hay casas que tienen murales internos, pero externos son las únicas. Los pintó el muralista Fernando Bonfiglioli, un italiano que residió aquí varios años, siendo pintor de obra y pintor de murales. También trabajó en el Congreso Nacional y pintó muchas iglesias en la provincia de Córdoba. Pintó la Catedral de Villa María y el Museo de Arte de Villa María lleva su nombre, Fernando Bonfiglioli. Aquí pintó estos murales, adentro pintó guardas decorativas con granadas, que es el fruto de la masonería.
y pintó toda la iglesia, todo el interior de la iglesia, aproximadamente en los años 26 al 30, de los cuales solo quedaron 2 murales, ¿sí? Porque el resto fue blanqueado. Además, esta tiene también las espadas flamígeras en la reja, símbolo masón de la espada, y tiene 4 escalones, esta no tiene 3. Este edificio corresponde a la Biblioteca Popular, es una construcción del año 1936, nace de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos y Biblioteca Popular. Según un masón, esto es un libro abierto de la masonería, pero que tenemos que descubrirlo estudiando los símbolos. Lo que hasta el momento pudimos detectar es la existencia de un triángulo equilátero en la puerta central que da al balcón, cuya estructura de esa puerta arquitectónicamente no tiene ningún sentido que tenga ese corte, sino el único sentido es albergar ese triángulo. La entrada es un tríptico, o sea que tiene una puerta principal y 2 laterales. En la parte superior tenemos lo que parece una ciudad, que es la cadena masónica, o sea, la unión de los hermanos, y en bajo relieve, en el intermedio entre el piso alto y el bajo, tenemos rectángulos y rombos. Los rombos son rombos perfectos, que si los dividimos por la mitad podemos obtener 2 triángulos equiláteros, y los cuadrados tendríamos que dimensionarlos para saber si tienen proporción áurea, o sea, si corresponden al número de oro, algo muy usado por los masones en la construcción. Además, tiene piso damero en todo el ingreso y en el hall central, que el piso ajedrezado es también el piso de la logia. Visita el Distrito Histórico Masón. Zenón Pereira, Comuna.